Sean muy bienvenidos a este primer episodio del podcast Intereses Profundos. Les cuento que a lo largo de varios capítulos vamos a estar conversando sobre autismo, diagnóstico, algunas terapias o intervenciones que pueden ayudar para que las personas autistas tengan una mejor calidad de vida. Hoy día tengo el honor de presentar a nuestro primer invitado. Él es Ernesto Reaño. Ernesto es psicólogo clínico y además de estos estudios en psicología, es lingüista. Él ha dedicado gran parte de su vida profesional al acompañamiento y diagnóstico de personas autistas. Además, de manera tardía, recibió también su reconocimiento de ser una persona autista y altas capacidades, como lo va a comentar a lo largo de la entrevista. Estoy muy contenta y agradecida de que Ernesto haya aceptado la invitación para abrir el primer episodio de este podcast. Les recuerdo que pueden seguirme a través de redes sociales, en Instagram, NeuroestímuloCL y también en el canal de YouTube. Ahora vamos a dar paso entonces a ver lo que fue esta entrevista con Ernesto Reaño. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acceder a nuestro podcast Intereses Profundos. Bueno, nosotros ya habíamos hablado un poquitito antes de empezar a grabar, pero para que la gente te conozca, cuéntanos un poquitito de ti, a qué te dedicas y luego vamos a ir entrando más en detalles. Sí, bueno, mi nombre es Ernesto Reaño, soy autista, tengo 45 años, soy director del equipo de investigación y trabajo en autismo, EITA, en Lima, Perú. Nos dedicamos desde el año 2009 al trabajo con autistas, con sus familias, con centros educativos, con la comunidad, tratando de generar calidad de vida y bienestar para todas las personas autistas. Estudié lingüística y también psicología clínica. Ujú. Y cuéntanos, tú llevas mucho tiempo dedicándote a neurodivergencias y principalmente autismo. ¿Cuánto tiempo llevas en esto y cómo ha sido el cambio desde tu punto de vista en tu trabajo, en el enfrentamiento que se ha tenido ahora actualmente, ¿cierto?, desde el paradigma de la neurodiversidad? A ver, yo me dedico a esto aproximadamente desde el año 2002, ¿no? O sea, son bastantes años. Eh, y en el 2022 yo estaba haciendo mis prácticas en psicología, ¿no? Acá dentro de la formación de la carrera de psicología, a uno se le pide un año de prácticas. Y yo decidí hacer mis prácticas en una escuela, en un colegio, que trabajaba con niños y niñas con dificultades de lenguaje, de todo tipo. Entrando a trabajar ahí, me asignaron dos niños autistas para trabajar con ellos. Ahí me di cuenta de dos cosas principalmente. Uno, que todo lo que había estudiado en la Facultad de Psicología no me servía para nada, ¿no? Me enfrentaba a algo que desconocía, ¿no? Que las herramientas que me habían sido inculcadas desde la psicología ni lo explicaban ni me permitían aproximarme al mundo interpersonal de estos niños. Pero por otro lado, descubrí que me agradaba mucho la forma de ser, de percibir, de estar de esos niños, la forma que tenían de concebir las cosas y me enamoré del autismo. Yo para ese tiempo no sabía que era autista, pero sí sabía que solamente me quería dedicar a eso, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que termino la formación, mi tesis de licenciatura la hice sobre temas vinculados al autismo. Viajé
posteriormente a Francia para hacer la maestría y empezar el doctorado, que también tenía que ver con temas de lenguaje y autismo. Y al regreso, entre el año 2008 y 2009, eh, fundé EIT. Eh, Mi descubrimiento del paradigma de la neurodiversidad fue muy temprano. Claro, en ese momento, estamos hablando del año 2008, no se hablaba de paradigma de la neurodiversidad, pero sí se Claro. hablaba de neurodiversidad en general, que habían habido los primeros trabajos de Judy Singer o de Harvey Bloom, o temas de la comunidad autista a través de escritos en primera persona, sobre todo los de Jim Sinclair, Donna Williams. Entonces, yo tuve la suerte en esos años de conocer a Theo Peters. Theo Peters fue quien introdujo, digamos, de una manera quizás mucho más sistemática la filosofía Teach en Europa. Entonces, nos conocimos, nos hicimos amigos, él fue un gran mentor para mí. Y si bien él no hablaba de neurodiversidad como tal, tenía una visión em, de un humanismo muy arraigado respecto de la visión y una idea de empatizar radicalmente con la persona autista, que de por sí esa amistad inicial hizo que me desvinculase de una serie de concepciones respecto al autismo. Es decir, yo nunca pasé por los conductismos, por el ABA, ni por una serie de intervenciones o terapias que querían cambiar, curar, modificar al autismo. Entonces, dentro de mis investigaciones personales, descubrí muy temprano el tema de la neurodiversidad y empecé a trabajar desde ese punto, y para mí era la manera más natural de trabajar con autistas y con neurodivergencias en general. Claro, en la Lima de esos años, del año 2008-2009, esto no existía. Probablemente era el único que hablaba sobre neurodiversidad aquí Ah, en mi tierra. Entonces, acá se hablaba mucho de trastorno, de enfermedad, había una patologización muy grande. Y cuando empecé fue una idea que a muchos les pareció interesante, fresca, renovadora, sobre todo en el ámbito de muchas personas dentro de la educación, digamos, les pareció muy, muy importante. Algunos médicos también, sobre todo neurólogos, ¿no? Pero sí chocó con mucho rechazo. Chocó con un rechazo muy fuerte de parte de cierto gremio médico, con un fuerte rechazo de, en esa época, estaba muy en auge aquí en el Perú el tema de esta mal llamada biomedicina, que en realidad es esta gente pues, que vende curas o recuperaciones para el autismo ajá. y que hablan de dietas, quelaciones, etcétera, etcétera. Pues fue un punto con el cual tuve que luchar. Eh, pero bueno, eso ha sido el inicio de ese camino y el tiempo que ha pasado, y ya tiene 15 años. Si bien nos falta muchísimo por recorrer como país, digamos, ya uno encuentra en el vocabulario de las personas en general que trastorno casi no se utiliza para el autismo, sino uno utiliza condición de vida, neurotipo, uno tiene otro tipo de mirada, hay una mayor concientización, que claro, uno podría decir que eso no, todavía no ha redundado en temas prácticos para toda la población autista, y es cierto, falta muchísimo, pero creo que dentro de la concepción de cómo ven las personas que están fuera de ser autistas o de ser familiares o amigos de autistas, hay una mirada que empieza a ser mucho más respetuosa. Y eso creo que ha traído justamente el trabajo, la visión desde el paradigma de la neurodiversidad. Sí, efectivamente, ya menos personas están viéndolo desde lo patológico o desde el trastorno, como dices tú, y claramente igual queda un trabajo arduo y largo por recorrer para que eso se elimine del todo, pero efectivamente hay algunos avances, algunos progresos. Acá en Chile también. Eh, Creo que quizás allá está menos patologizado que acá. Todavía hay algunas grandes cosas que hay que ir de a poco
trabajando sobre todo desde el paradigma médico, ¿cierto? Que yo, bueno, soy médico y soy neuróloga, pero efectivamente existe todavía eso cuando hablamos de salud mental, ¿cierto? Esto de tender a patologías. Y Ernesto, cuéntanos un poquitito, porque bueno, yo sé, tú tienes hartos seguidores, ¿cierto? Eres una persona conocida y referente, has estado también como invitado en la ONU para hablar sobre autismo, pero sabemos también que tu diagnóstico fue muchos años después de trabajar con personas autistas. Eh, Cuéntanos un poquito para que la gente sepa qué significó para ti tener un diagnóstico tardío, si fue una ayuda, si, si te, obviamente yo creo, pero si te ayudó a entender algunas cosas, para que también la gente que tiene la duda, que puede, de repente llegan a la consulta y dicen, mira, yo creo que quizás tengo algunas cosas, se anime para consultar y aclarar, ¿cierto?, si es que efectivamente son personas autistas o personas neurodivergentes. Sí. A ver, creo que mi camino, porque cuando yo lo anuncié, creo que no le sorprendió a mucha gente. O sea, mucha gente Es o verdad, lo yo estoy sospechaba o incluida. lo intuía, ¿no? Entonces decían, bueno, sí. Eh, entonces, y a muchos les parece paradójico de cómo yo, dedicándome a esto, no había podido verlo. Bueno, en primer lugar que, claro, el hecho de que uno trabaje día a día en esto no implica necesariamente que eh, esa mirada hacia uno mismo no sea un proceso. Y dentro de mi proceso particular, a ver, yo siempre supe que era raro, ¿no? Desde muy pequeño. O sea, yo nunca he pretendido o he querido o me he considerado normal o neurotípico, entre comillas. Incluso mucho antes de conocer esta palabra. O sea, desde la infancia, claro, yo sabía que no encajaba, yo sabía que no pertenecía, yo hacía mis intentos eventualmente para poder encajar, pero estaba convencido, porque la experiencia me lo demostraba así, que eso estaba destinado al fracaso. Entonces me acostumbré, sí, a ser raro, sí, a, digamos, tener por ahí algunos grupos, eventualmente, como la gente también extraña, ¿no? Eh, pero digamos, para mí nunca fue un tema de considerarme una persona típica. Y cuando empecé a trabajar en el campo del autismo, después de este enamoramiento que te comentaba del autismo, que me llevó a dedicarme a esto, a lo largo de esos años muchas personas me hacían la pregunta si yo era autista también. Entonces, claro, eso me planteaba a mí frente a las concepciones que había sobre el autismo en el año 2009, 2010, estamos hablando de la época de manuales como el DSM-4, el CIE-10, y que si bien empezaban a haber ya muchísimas investigaciones de personas autistas hablando en primera persona y describiendo el autismo por sí mismos, em, siempre posiblemente había alguna parte que no me cuadraba. Y ya después, junto con mi diagnóstico de autismo, el diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Me llevaría a saber por qué probablemente a lo largo de mi vida he compensado tanto ciertas cosas, que eran el punto que me decía, posiblemente no, posiblemente sí. No quería caer tampoco, digamos, en estas cuestiones de soy casi autista o este tipo de cosas que a veces se dicen, ¿no? Y en algún momento yo creo que me dejó de preocupar. O sea, yo sabía que era raro y punto. Y que me sentía muy bien trabajando con autistas e interactuando con autistas y ya está. Y durante mucho tiempo, probablemente, al menos de manera consciente, no volví a tener ese tipo de reflexiones hasta que hacia el año pasado ya varias personas me volvieron a hacer la pregunta y en eso personas, digamos, autistas dentro del campo de la salud mental, psicólogas, psiquiatras, neurólogas, amistades, eh,
y retomé eso, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacerme una evaluación de una manera más estándar, ¿no? Entonces, yo ya había ido viendo también algunas cosas del tema de las altas capacidades, entonces me hice la evaluación de manera paralela y la evaluación de autismo. Y claro, resultó que pues, lo que ya todo el entorno sabía es que Ujú. era autista. Y a partir de eso, claro, mm, si bien nunca me había considerado una persona típica, una persona normal, ya esto le dio, eh, me permitió y me permite resignificar una serie de cosas. Me permite añadirle un punto a la historia que cuento de mí mismo, que me hace sentirme en casa, que me hace sentir que hay algo que completa y que explica y que me permite estar mejor aquí en el presente. O sea, todo aquello de lo cual yo hablaba a las personas que les entregaba, digamos, una identificación, un diagnóstico, una detección, y que les decía que seguramente esto iba a ser en sus vidas el llegar a tener una identidad autista, ahora la tengo yo. Entonces, esto me hace eh, vivir más descansado en mí mismo, si se quiere. O sea, con mucho mayor aplomo, sí, pero con mucha mayor tranquilidad. Entonces, si bien esto no ha variado mi vida en general y sigo haciendo las cosas a las que hacía, que de alguna manera ya estaban muy adecuadas. Y si te cuento mi Ajá. rutina, es una rutina muy autista en realidad. Este, sí ha cambiado mucho probablemente respecto a las decisiones que tomo en ese momento y que quiero para el futuro. Sí. Sí, que es a lo que le ocurre a la mayoría de las personas con diagnóstico tardío, ¿cierto? Que en el fondo se empiezan a permitir muchas cosas. Por ejemplo, bueno, en realidad no quiero ir a tal lugar, no voy, y ya no tengo por qué dar explicaciones de que me canso, no me interesa mucho estar en un núcleo que conversen cosas que no son de tan interés, etcétera. Entonces, sí, y yo creo que lo ves con tus pacientes, con las personas que acompañas en el día a día, que para muchas personas es un alivio tener el diagnóstico tardío. Y siento que en Sí, tu claro. caso también lo fue, a pesar de que ya tenías ciertas adaptaciones y adecuaciones como parte de tu día a día. Sí, 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 claro que sí, ¿no? Y también me permite entender el orden de mis afectos, ¿no? El orden de mis afectos en los cuales, ¿por qué puedo tener tantos amigos autistas a distancia y escribirnos y entrar en proyectos y hacer cosas vía Zoom y probablemente verlos después en la vida real y es como si te hubiese visto todo el tiempo? Y por qué en la vida real y cotidiana, no virtual, pues tengo tan pocos amigos, o sea, no debo tener más de tres, no con los que me reúno esporádicamente y ya está, porque yo creo que el orden de los afectos, así como tú hablas de, en tu podcast, o sea, el nombre es intereses profundos, nosotros tenemos un afecto profundo también. Uno no puede tener un afecto profundo con todo el mundo por una cuestión, digamos, Ah, de practicidad. Y es lo que me permite, o sea, también, por ejemplo, creo que también tengo la suerte de tener una esposa que antes del diagnóstico, pues para ella, pues era una persona yo atípica, ¿no? Y nunca se ha hecho mucho problema con mis formas y mis cosas, pero ahora ya comprendo mucho mejor por qué, por ejemplo, a mí particularmente no me gusta ir a reuniones, pero si ella me dice para ir a una reunión, o sea, yo voy, pero porque voy a estar con ella. ¿No? Entonces, porque ella es el foco de ese afecto profundo también. Y claro, a mí me encantaría poder ir a la reunión con ella y llevar un libro, por ejemplo, ¿no? Ponerme a leer, que es una cosa y estar así en paralelo, como solemos estar muchas veces los autistas, y al final no llevo el libro porque, claro, mucha gente, por más que explique, no lo entendería, pero ya puedo permitirme entender, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no es una reunión con todo el mundo? No me gustaría, pero sí con ella y sí ciertas cosas y ciertas formas. Entonces,
sí, en el orden muchas veces cognitivo, que uno se puede explicar muchas cosas, pero en el orden afectivo también supone un cambio radical, porque de todas maneras creo que los autistas queremos de una manera diferente, de una manera que a lo largo de nuestras vidas es penalizada, porque la gente neurotípica quisiera que querramos de una manera neurotípica, y parte de ello, de esta mala comprensión o de esta incomprensión, tiene que ver con el hecho de que digan que somos poco empáticos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que también permite esa soltura en la vida de validar las formas del afecto personal, ¿no? Mm. Bueno, esto que dices es muy importante porque efectivamente muchas veces existe, de hecho, justamente ayer estaba conversando con una persona, existe esta idealización de los afectos, Ujú. eh, y las personas autistas tenemos un afecto diferente, una demostración diferente, que muchas veces en una persona neurotípica puede ser muy, muy chocante. En todo tipo de relaciones, amistad, pareja, hijos, etcétera. Y creo que también es un tema que yo no sé cómo, por ejemplo, lo trabajas, ahora nos puedes contar un poquito, de trabajarlo con la persona que logre saber en el fondo cómo es su expresión de afecto. Cuéntanos un poquitito tu experiencia, por ejemplo, con algunos pacientes o personas que realizas acompañamiento terapéutico, porque creo que es un tema muy importante y poco tratado también. Sí, claro. Yo creo que podríamos empezar esto y a veces dentro de la psicoeducación a mis participantes en sesiones eh, menciono mucho que es el tema del dilema de la doble empatía de Damian Milton. Damian Milton, este sociólogo autista, que señala pues que, claro, los neurotípicos tienen una forma de empatía y los autistas tienen una forma de empatía. Y que conforman dos culturas distintas, si se quiere. Cuando los neurotípicos interactúan entre neurotípicos a nivel afectivo, en el orden del afecto, probablemente no hay dificultades, y cuando los autistas interactúan entre ellos, probablemente tampoco. El problema es cómo genera el puente entre esos dos, porque ambos grupos van a tener una idea errada del otro. El grupo neurotípico va a pensar que las formas del grupo autista, digamos, son deficientes y no son empáticas. Y el grupo autista, nosotros también vamos a pensar que este grupo tiene una visión errada y deficitaria de la empatía. Entonces, ¿cómo generamos canales? Y yo creo que la primera gran cuestión es, en primer lugar, la afirmación de las características autistas personales, ¿no? Todo lo que en la actualidad se empieza a llamar esto de los enfoques o el enfoque neuroafirmativo. Entonces, una persona que está en intervención, una persona que está en terapia, que recibe su diagnóstico o que empieza a generar la identidad autista, lo primero que tiene que afirmar son sus características. Así soy, así proceso la información. Por esto tengo esta profundidad en mis intereses, por esto hago hiperfoco, por eso, digamos, necesito rutinas, horarios, rituales, por eso expreso mi afecto también de una manera distinta. Y lo primero que tiene que entender es que ninguna de estas formas es una versión dañada, digamos, de lo neurotípico, ni que tengo que llegar a la forma de expresar afecto neurotípico, porque nunca lo voy a hacer, por la sencilla razón de que no soy neurotípico. Y en ese intento de hacerlo, pues simplemente estaré prolongando este masking, este camuflaje que he intentado hacer a lo largo de los años, y que lo único que a mí me ha traído seguramente es un estrés crónico, formas de trauma complejo, ¿no? Y mucho dolor. Entonces, claro, en primer lugar, yo creo que es importantísimo que una persona autista conozca su perfil sensorial, ¿no? Muy Las bien. características de su sensorialidad, porque de eso implican muchas cosas. Saber si eres más reactivo, por ejemplo, a ciertas formas táctiles que van a implicar que no te gusten los abrazos, o propioceptivamente ciertas presiones, o que más bien seas un buscador sensorial en ese sentido, o que digamos el tema de los olores, los temas visuales, todo eso implica en el orden del afecto una serie de cosas, sobre todo cuando hablamos dentro del campo de la sexualidad, ¿no? Saber
qué quieres, qué deseas, qué te gusta, no te gusta, ¿no? En el orden cotidiano y en otros órdenes. En lugar de conocer eso, porque claro, una de las primeras cosas que el mundo neurotípico va a decir es, ¿por qué no me abraza? O sea, ¿por qué mi hijo no me abraza? ¿Por qué mi hija no me da un beso? ¿Por qué esto? Y claro, el cuidador o el entorno neurotípico tiende a verlo como el rechazo. Ahora, la cuestión es cuáles son tus formas de afecto. Y entonces ahí empezar a conocer y entender lo que desde la comunidad autista se va hablando, diciendo, explorando, investigando. Claro, nuestras formas de afecto que tienen que ver, por ejemplo, con el infodumping, ¿no? Que tienen que ver con que si a mí me gusta un tema, si yo tengo un interés profundo, pues voy a querer compartirlo contigo y decirte todo lo que tengo que decirte porque eso te va a llenar de felicidad posiblemente igual que a mí. Ujú, Claro, por ahí, o sea, hay que aprender a regular lo que decimos, eso es otra cosa, pero entender que a priori no es que no esté pensando en ti, es porque estoy pensando en ti. Te doy todo eso. Entender también las formas de estar en paralelo, ¿no? Los neurotípicos pueden estar en comunicación directa durante mucho tiempo, pero nosotros desde pequeños basta con que juguemos cerca a nuestros cuidadores para ya estar en ese contacto, ¿no? Este tema del juego paralelo es, estoy acá jugando al lado tuyo porque me siento bien. No necesariamente quiero estar en contacto contigo todo el tiempo, puede ser intermitente, pero estoy aquí. Y es de la misma manera que te decía, ¿no? O sea, me encantaría poder ir a una reunión con mi esposa y llevar un libro, porque es una cuestión de estar en paralelo, me gusta estar contigo. O sea, y también estar haciendo lo mío. O sea, estar haciendo lo mío a tu lado es una forma de decir que me siento seguro, que me siento bien, que confío, ¿no? Entonces también eso es una forma de afecto. O, por ejemplo, esto de los regalos inusuales, el penguin pebbling, ¿no? Que tanto se habla. O sea, si el hijo, hija, amigo, autista de alguien te regala una piedra de su colección de piedritas, o sea, si quieres traducirlo, eso equivale pues a lo mejor a 1000 abrazos neurotípicos, ¿no? O ujú. sea, porque eso estoy pensando en ti y tengo esto para ti. O lo que suele pasar, y me pasa muchas veces y lo hablo mucho con adultos autistas en sesiones, que claro, en el mundo neurotípico, si alguien cercano me dice que está triste, y lo que va a esperar es que yo también me ponga triste. Y probablemente en el mundo neurotípico no siempre pues me ponga triste, pero hay una serie de fingimientos, actuaciones, formas ritualizadas, por ejemplo, cuando uno va a un velorio y uno le dice a la persona que ha fallecido, de su familiar, eh, sé cómo te sientes, te acompaño en tu dolor. Mentira, pues, yo no sé cómo se siente. No puedo acompañar en su dolor. O sea, para un autista decir esas cosas es muy complicado porque no es cierto. O sea, no hay una forma. E igual en la vida cotidiana, si tú estás triste, si yo me pongo triste contigo, ¿cómo te ayuda eso? Y claro, por eso nosotros tendemos a buscar soluciones. O sea, ya, ok, estás triste, ¿qué podemos hacer para que no estés triste? Y en realidad, o sea, ya no solamente estamos hablando ahí de empatía, sino de altruismo. O sea, buscar una solución a lo que mucha gente llama hiperempatía y que muchas veces nos devaneamos los sesos pensando en la noche y cómo lo ayudo y qué hago y esto que el otro, es porque queremos que esa persona esté genuinamente bien. Porque claro, yo podría decir, ay, qué pena, ven acá y se acabó, ya cumplí. Pero para nosotros eso no tiene un sentido. Entonces, con todo eso que estoy describiendo, la persona autista debería poder afirmar esas características, saberlas y poder entender que frente a la incomprensión de su entorno, bueno, hay dos posibilidades. O les digo cómo son mis formas, o dejo de preocuparme, que no me entiendan, porque, bueno, eh, posiblemente muchos no lo hagan, pero el entorno también tiene que entender cuáles son las formas y las características del afecto autista. ¿Cómo? Si yo no te leo, si no me doy cuenta que necesitas algo, que estás mal, ¿por qué no lo pido de frente? O sea, porque los neurotípicos esperan que uno les esté leyendo la mente siempre, ¿no? Los neurotípicos esperan incluso que con la menor cantidad de información o de información contradictoria tengamos que darnos cuenta y saber qué es lo que pretenden. O sea, la típica en nuestros diálogos donde, oye, me pareces preocupado, no, estoy bien. Ah, ya, ¿quieres que me quede? No, no te quedes. Y claro, después se enojan porque no te quedaste.
y por qué no me dices de frente, oye, estoy triste, por favor, quédate, necesito esto, ¿no? Entonces, por un lado es afirmarnos nosotros, nuestras formas afectivas, y por otro lado es que nuestro entorno más cercano pueda entender y comunicar de una manera que genere ese puente entre esas dos empatías, ¿no? Eh, pero esto, por ejemplo, es parte de un trabajo, en primer lugar, de afirmación y aceptación de la propia persona, sus características, y después de comunicación al entorno que lo requiera, ¿no? Y que saber que si las otras personas siguen penalizando o creyendo que nuestra manera de dar afecto es, digamos, una forma insuficiente, pues ya poder decir, bueno, allá ellas, ¿no? O sea, llegar a ese punto en que yo pueda sentirme bien con cómo soy yo, que bueno, frente a la incomprensión, poder seguir adelante, digamos, sin sentirme mal, ni sentir que como antaño tengo que enmascarar o intentar ser quien no soy, ¿no? Ujú. Exacto, y como tú dices, eso es tan importante la identificación para poder asumir eso, porque muchas veces son personas que han pensado que lo están haciendo todo mal, que llevan mucha psicoterapia con personas que no estén actualizadas en el tema, ¿cierto? Que también lamentablemente es algo que se ve y genera un empeoramiento de la salud mental de las personas autistas cuando se enfrenta de una manera diferente. Claro, es que justamente acabas de decir algo que es muy importante. Ninguna forma terapéutica, por más buena que sea en los neurotípicos, que no esté adaptado al autismo, va a funcionar ni a servir. Es más, va a hacer daño. Pienso, por ejemplo, en un tipo de terapia, puede ser muy buena, ¿no? La terapia cognitivo-conductual y sus variantes, por ejemplo, la racional emotiva, y que pueden funcionar muy bien en personas neurotípicas. Pero si yo no adapto eso a personas autistas, el resultado va a ser desastroso. Porque uno va a ser una llamada a enmascarar mucho más, porque se van a considerar justamente como problemáticas características nuestras que no son problemáticas. Por ejemplo, el tema de las ideas irracionales, ¿no? O sea, para un neurotípico, una idea de un autista va a ser irracional. Por ejemplo, esa necesidad constante de invarianza y de predictibilidad, es que así funcionamos nosotros. Y no es algo poco racional, es que es así. Que claro, que tengamos que tener herramientas para lidiar con la ansiedad que nos produce cuando no podemos hacernos es otra cosa. Eso es tener herramientas por el estrés que nos puede causar cuando eso no ocurra, pero no porque podamos cambiar eso. O frente, digamos, al tema de una sensorialidad distinta, van a haber molestias que a un neurotípico le van a parecer poco comprensibles e irracionales y que no lo son. Entonces, nuevamente, como tú has señalado, o sea, si estas intervenciones terapéuticas no son repensadas para autistas, van a generar daño. Y por eso es importantísimo que, claro, que un autista vaya, digamos, a alguna intervención, a una terapia, no solamente por el corte específico de la terapia, no solamente porque es DBT o cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, sino porque tiene un enfoque neuroafirmativo, porque la persona que va a ejercer, digamos, esa intervención está formada en neurodivergencias, conoce de enfoque neuroafirmativo, tiene un cuidado específico y sabe, digamos, cómo adaptar, digamos, todos estos enfoques, ¿no? Exacto. Conversando de esto, no puedo tocar este tema porque es muy importante y hace, diría, no sé, 2 meses atendí a una persona autista que su psicólogo utilizaba una terapia cognitivo-conductual y la mandaba como tarea a ir a exponerse al metro, que era una de las cosas que le generaba mucha ansiedad. Y estar ahí parada la persona 10 minutos con reloj, cronómetro, hasta que, y todos los días hasta que empezara a superar ese como miedo, angustia que le generaba el metro. ¿En qué terminó esto? En una crisis sensorial tremenda, con una hospitalización en un centro psiquiátrico. Eh, y por lo tanto,
es tan importante también llevar esta información no solo a la comunidad de personas que se relacionan con personas autistas, sino que también personas del área de la salud. ¿Cómo ves tú el enfrentamiento, digamos, saliendo de nuestro núcleo más neurodiverso, ¿cierto? Pero en general, ¿cómo ves en el ámbito de la salud, por ejemplo, en tu país, con respecto a algunas adecuaciones o adaptaciones, si se realizan o no? ¿Cómo es la acogida cuando uno, por ejemplo, realiza una interconsulta o algo de ese tipo? A ver, es complicado, ¿no? Es complicado encontrar profesionales aliados dentro de la psiquiatría, dentro de eh, la neurología, dentro de la medicina en general, dentro incluso del tema dental, por ejemplo, dentistas. O sea, Me dentistas encanta. que puedan ser, por ejemplo, que entiendan que ciertos sonidos, olores, o sea, que ya de por sí la tensión que genera en general ir al dentista en infancias autistas, por ejemplo, puede ser mucho mayor que en un perfil sensorial distinto. Yo conozco una sola persona en todo Lima que ha entendido, incluso se ha formado, que incluso ha adaptado para cuando tiene, digamos, pacientes autistas, una serie de cosas y buscar que ciertos taladros de estos no tengan ruido o explicar mucho o hacer una serie de cosas, solamente uno. Y claro, si ya vamos a otros ámbitos dentro de la psiquiatría, o sea, no podría yo decir más allá de 3 personas con las que pueda trabajar. Y si voy al campo de la neurología, probablemente serán 4, ¿no? Y paro de contar, ¿no? Porque también es, lamentablemente, uno puede dar una identificación, un diagnóstico de autismo, y esa persona salir ir, por ejemplo, a una consulta psiquiátrica porque aparte cree tal cosa y ser totalmente invalidado. Y que se le diga, no, tú no eres autista. ¿Cómo vas a ser autista? ¿Cuándo recibe el diagnóstico? No, eso será en la infancia, o tú no pareces, ¿no? Entonces Que el me estás nivel de, mirando, esa es típica. claro, ¿no? O sea, en realidad el nivel de invalidación que reciben muchos adultos autistas es tremendo. Y en otros momentos, por ejemplo, la forma como se utilizan determinado tipo de fármacos a nivel psiquiátrico, a nivel neurológico, por personas que no están, digamos, que no entienden muy bien cómo funcionan las neurodivergencias. Claro, hace unos días, o sea, un niño con 5 años que tiene evidentemente un tema de déficit de atención, o sea, medicado con risperidona para que deje de estar inquieto. Entonces, claro, y yo veo, por ejemplo, la facilidad con que la risperidona se da, que un poco el subtexto es, ¿sabes qué? Ya no molestes. Y cuando esto debería ser probablemente el último recurso, no el primero, frente a una serie de cosas que hay que hacer. Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, dentro de, si bien cada vez vamos teniendo más profesionales de la salud mental abiertos a entender sobre esto, al momento de ejercer su práctica, posiblemente sigan estando adscritos a un modelo médico muy fuerte. O, por ejemplo, otra cosa, que lamentablemente, pues, el tema de neurodiversidad se ha puesto de moda, ¿no? Y existe, pues, mucho lo de lo que se llama la neurodiversidad light, ¿no? Esta versión descafeinada de la neurodiversidad, donde yo pongo neurodiversidad porque suena bonito, pero toda mi práctica es totalmente capacitista y totalmente modelo médico. Y acá concretamente vi el otro día dentro de un centro que es muy reputado aquí en el Perú, hablando de neurodiversidad y todo eso, y claro, ponen la pieza de rompecabezas y ponen una serie de cosas que alguien que trabaja, por ejemplo, dentro de paradigma de la neurodiversidad no haría, o hablando de trastornos, Exacto. o se está publicitando aquí dentro de poco un congreso sobre la neurodiversidad, y claro, uno entra a ver y ninguno de los que están ahí, digamos, trabaja dentro de la neurodiversidad y sus temas no tienen que ver con el tema. Entonces,
Lamentablemente, yo creo que hay personas que se aproximan, pero que se quedan, digamos, en la epidermis de todo y que no logran comprender, digamos, ese núcleo profundo que podría ser que su práctica sea distinta. Mm, sí, efectivamente, y muy lamentable también porque eso juega mucho con la emocionalidad de las personas, muchas veces Ujú, cuando son niños pequeños o niñas, con las mamás, los papás, ¿cierto? Eh, y después igual es un poco difícil hacerlos entender que no es tan así y que en realidad hay una vía un poco más eh, desde lo emocional, más amena con sus niños y es un proceso que hay que hacerlo. Y ya, bueno, se nos está acabando el tiempo. mm, Y antes de despedirnos, como dice el nombre del podcast, quería preguntar cuáles mm. son tus intereses profundos. Bueno, uno de ellos los libros, como puedas ver. Claro, ya nos hemos dado cuenta. Los libros, escuchar música en vinilo y los discos de vinilo, ¿no? Y dentro de la música, probablemente mi interés profundo sea Glenn Gould. Glenn Gould era un pianista, autista, que fue el gran, digamos, renovador de una serie de técnicas de grabación en música clásica y el mayor intérprete de bajo, el piano, ¿no? Y dentro de los libros y las lecturas, bueno, leer sobre autismo, ¿no? Filosofía también es un campo que me gusta muchísimo y algunas cosas posiblemente de literatura y temas sobre teología en general. O sea, esos son mis intereses profundos. ¿Y tus intereses han ido cambiando a lo largo del tiempo o siempre han sido más o menos así? La lectura desde siempre. Creo que la lectura para mí en la infancia am, era mi espacio seguro, ¿no? Era lo que me permitía ciertas constancias dentro de todo. La música, sí, desde la escuela también estaba ahí, no tanto en la especificidad de los discos de vinilo, que ya es un tema de los últimos 20 años, pero en los últimos 20 años te podría decir que tengo los mismos gustos, digamos, en lecturas, en música, en formato que es el vinilo. Em, sí, yo te diría que en los últimos 20, 30 años más o menos es similar, digamos, el espectro de mis intereses. Por ahí voy apuntando algunas cosas, ¿no? Pero si bien la lectura y la música durante toda la vida en general. Y lo demás, digamos, se ha ido estabilizando en las últimas décadas. Súper. Muchas gracias, Ernesto, nuevamente por acceder a ser el primer invitado de este podcast, Intereses Profundos. Muchas gracias por entregarnos toda tu experiencia a lo largo de tantos años trabajando, sin saberlo, además que también pertenecía, ¿cierto? Así es que de verdad, muchas gracias. No sé si quieres también decir algo a las personas antes de terminar. No, muchas gracias a ti, Melissa. Es un honor ser el primer invitado de tu podcast. Y bueno, básicamente lo que quiero decirle a todos los autistas que nos escuchen y cuidadores de autistas y amigos de personas autistas que puedan ayudar a que este mensaje sea mucho más profundo, am, solo tenemos una vida, ¿no? Seas neurotípico, seas autista. Y concretamente, solo tenemos una vida para ser autistas. Entonces, hay que empezar a cuidar eso mientras tengamos esa vida, nada más. Muchas gracias nuevamente, Ernesto. Y con este consejo finalizamos el primer episodio de Intereses Profundos. Muchas gracias por haber visto a través del canal de YouTube o escuchado por Spotify
este primer episodio del podcast Intereses Profundos. Nos encontramos en un nuevo capítulo, tenemos muchas sorpresas y les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirme en redes sociales @neuroestímulocl en Instagram. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos pronto.